Este programa es para todos. Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenos días. Aquí comenzamos Medellín, Ciudad Saludable en este lunes, una nueva emisión. Se abre el consultorio, 441-2100. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Felipe, buenos días para todos. Este miércoles, doctora Beatriz, llegó la hora. Este miércoles es el Día Mundial del Desafío. Los invitamos a todos para que nos acompañen, para que nos encontremos a las 10 de la mañana en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, específicamente en la Plazoleta Suramericana. Incluso desde allí, entre las 11 y las 12 del mediodía, originaremos, doctora Beatriz, Medellín, Ciudad Saludable. ¿Y por qué? ¿Para qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar para hacer actividad física y para demostrarle al mundo, para demostrarle a muchas ciudades en el mundo que Medellín es una ciudad activa y saludable. Día del Desafío, aparece en pantalla la información, ahí dice dónde se pueden registrar, diadeldesafío.com.br, diadeldesafío.com.br, para que se inscriban y participemos juntos. Nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana, doctora Beatriz, allá estaremos. Allá estaremos, Felipe, y la invitación es para que nos acompañen también. Queremos, antes de empezar a desarrollar el día de hoy, a contarles y recordarles, porque ya lo hemos hecho muchas veces, Felipe, sobre la jornada de vacunación para madres gestantes después de la 21ª semana de gestación. Recuerden que es la DPT contra difteria, tétano y tosferina. Hasta el 31 de mayo pueden acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación de la ciudad y allí los vacunarán. 444-8844, 444-8844, número telefónico para acceder a toda la información, a los puntos y puestos de vacunación. No pierdan esta oportunidad, ya se agota el tiempo, termina este viernes, es la última semanita de esta jornada, de esta gran y masiva jornada que empezó a finales de febrero, para que todas nuestras mujeres gestantes con 21 o más semanas de embarazo pues accedan a esta vacuna. Entremos en materia, doctora Beatriz, recordando la línea 441-2100, para que consulten, para que participen. También lo pueden hacer en Twitter, @saludmedellín, y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Hoy vamos a hablar de la cosmetología, los centros de cosmetología. Vamos a hablar de cómo reconocer responsable e inteligentemente pues estos sitios, pero insistiremos hoy nuevamente, y hemos hecho ya varios programas acerca de ello, pues cuáles son las diferencias frente a la medicina, la cirugía plástica, y cuáles son las características de cada una de estas profesiones. Así es, Felipe. Hoy entonces nos centraremos, como usted lo dice, en los centros de estética, pero antes de empezar de cosmetología, pero antes de empezar de hablar de ellos y de cuáles son las normas que deben cumplir y en qué debemos fijarnos para ir a consultar, quiero hablar de 3 definiciones que son muy importantes y que a veces se prestan para confusión en las personas. Ella es la dermatología, que es una ciencia, una especialidad de la medicina en la cual se estudia la estructura y función de la piel, las enfermedades y además la manera de prevenir estas enfermedades, el diagnóstico y el tratamiento. Cuando hablamos en cambio de cosmetología, entonces hablamos también de una ciencia, digámoslo así, que estudia también la piel, pero más desde el punto de vista del tratamiento cosmético, del tratamiento desde la belleza, que este es del aspecto externo y superficial de las personas y de su piel. Y la cosmiatría es el arte o ciencia médica que estudia y trata la belleza humana, pero ya no manejado por un cosmetólogo en el caso de la cosmetología, sino además por un médico especialista en este campo. Claro, además la legislación colombiana, doctora Beatriz, es muy clara. Hay una ley que es la ley 711 de 2001, que es la que regula e indica el campo de acción de la cosmetología y el trabajo que pueden o no pueden hacer los cosmetólogos para diferenciarse, obviamente, y para ubicarse en su nicho, en su sector, al que exclusivamente deben atender. Me voy a permitir leer 2 apartes de la ley para entender un poco más, para tener muy claro el contexto de cuál es su accionar. La cosmetología, dice la ley 711 de 2001, no puede realizar ningún procedimiento, práctica o acto que esté reservado exclusivamente a los médicos o a los profesionales de la salud. ¿Qué pueden hacer los cosmetólogos? ¿Cuál es su campo de acción? ¿Cuáles son las
prácticas que le están permitidas incluso por la ley. Son las siguientes: limpieza facial, masajes faciales y corporales, depilación, drenaje linfático manual y en general todos aquellos procedimientos, intervenciones que no requieran formulación de medicamentos o prácticas invasivas. Eso es lo que dice la ley y yo creo que eso nos define claramente cuál es el ámbito. Así es, Felipe, para cumplir con la ley debemos tener en cuenta, y sobre todo los centros de cosmetología, que no se pueden realizar procedimientos no invasivos. Y procedimientos no invasivos incluyen aquellos que no sean quirúrgicos y que además pues tengan algún procedimiento que solo pueda realizar el médico. Es importante que tanto ellos lo cumplan como nosotros a la hora de ir a consultar lo tengamos en cuenta, y además de esto fijarnos si está avalado o no por la ley y si cumple con todas las normas de bioseguridad con las que deben cumplir. Pues vamos a hablar de esto y el Medellín Ciudad Saludable. También les permitimos la posibilidad hoy de consultar al doctor Jorge Alirio Mejía Cañas. Él es cirujano plástico, es miembro de la Sociedad Antioqueña de Cirugía Plástica. Si ustedes tienen preguntas puntuales a propósito de esta conversación, pero también algunas consultas que tengan que ver con el desarrollo de cirugías plásticas, cirugías estéticas, pues aprovechen la presencia del doctor Mejía Cañas, que estará ya en segundos con nosotros. 441-2100. Voy a revisar rápidamente, doctora Beatriz, las redes sociales. En Twitter nuestra cuenta, recuerden, es @saludmedellín. Dice: uno de los mejores tratamientos para evitar y tratar enfermedades es el ejercicio. Por eso queremos proponerlo con el Día del Desafío. Es este miércoles a las 10 de la mañana. Ya los invitamos precisamente a esta hora. En la Alcaldía de Medellín están presentando el Día del Desafío. En Facebook, nuestra cuenta, nuestra página, Medellín Ciudad Saludable. Aquí quiero mostrarles es la agenda de actividades para esta semana. Hoy lunes, cirugías estéticas, centros de cosmetología. Mañana martes vamos a hablar de la anemia, el miércoles del Día Mundial de la Actividad Física, el Día del Desafío, allá estaremos en la unidad deportiva. El jueves hablaremos de la depresión, haremos prevención en ese sentido, y el viernes es el Día Mundial sin Tabaco. Esa es la agenda de actividades que tenemos para esta semana, doctora Beatriz, para que nuestros televidentes estén muy pendientes y de una vez, dependiendo el desarrollo de cada día, tengan listas sus preguntas. Felipe, acabo de hablarles de normas de bioseguridad y es importante que tengamos algunas en cuenta, aunque más adelante lo vamos a desarrollar con el médico cirujano plástico que nos va a acompañar. Pero es importante saber que debemos tener, o estos lugares de centros de cosmetología deben tener al día todos los aparatos debidamente vigilados, que tengan una evaluación constante de su funcionamiento. Es también importante que todos los productos que se vayan a utilizar tengan el INVIMA, estén regulados y además avalados por el INVIMA, y que el personal que vaya a trabajar esté también entrenado en el procedimiento que se esté realizando. También deben tenerse normas de asepsia. Es importantísimo tener una señalización adecuada, el lugar limpio, una dotación y un mantenimiento, como acabo de decir, de los equipos al día, gestión adecuada sobre la aparatología y los cosméticos, y una documentación y registro al día para poder tener un buen funcionamiento y no tener problemas no solo con los pacientes, sino además con las personas, con los entes reguladores de estas entidades. Estamos a la espera de las llamadas y las preguntas que tengan. 441-2100. Si usted quiere recomendar este programa, puede hacerlo. Puede verse en los sistemas de cable o en los sistemas de televisión por satélite. Si no tienen ni lo uno ni lo otro, tranquilos. www.telemedellin.tv, y en cualquier lugar del mundo, con acceso obviamente a internet, usted puede disfrutar de la programación de nuestro canal, pero de toda esta información pedagógica, útil, práctica que les damos el Medellín Ciudad Saludable. www.telemedellin.tv. Además, si quiere recordar alguno de los programas, simplemente ingresa a YouTube, www.youtube.com/de Medellín Ciudad Saludable, y se cargan todos los programas que hemos desarrollado hasta el momento para que tengan la oportunidad de recordarlos. Vamos a hacer la pausa institucional, pero antes, doctora Beatriz, esta convocatoria a la jornada del miércoles, al Día Mundial del Desafío, se da porque Medellín tiene un programa que se llama Medellín Activa y Saludable, que lidera la Secretaría de Salud con el acompañamiento del INDER Medellín. Es un proyecto estratégico, pero además Medellín Activa y Saludable es una de nuestras secciones fijas de cada semana. Hoy queremos invitarlos a la práctica deportiva, al ejercicio cotidiano, y a una recomendación que es muy sencilla. Nos acostumbramos, por ejemplo, doctora Beatriz, a utilizar permanentemente el ascensor para llegar hasta tal piso porque tenemos ahí la cita.
pero de hoy en adelante vamos a aprovechar para utilizar también las escaleras y de esa manera ejercitarnos un poco más. No hay que subir los 23 pisos por las escalas. Suba hacia 2 o 3 y después toma el ascensor, pero esa es una forma de ayudarle a nuestra salud. Medellín, activa y saludable. Subir y bajar escaleras es una actividad simple que no requiere ninguna aptitud o equipo especial. Sin embargo, realizarla periódicamente es de gran ayuda para la salud. Este ejercicio, aunque es sencillo, contribuye a la cuota mínima recomendada de actividad física. Permite la movilización de grasas, el aumento del metabolismo y el fortalecimiento del sistema cardiovascular. Además, disminuye el estrés que genera el entorno laboral. Posibilita realizar con mayor facilidad y menos cansancio varias actividades diarias como agacharse y levantar cosas desde el suelo. Ahorra tiempo ya que no se tiene que esperar el ascensor y trae un beneficio para el medio ambiente porque permite la disminución de energía. Esto demuestra que subir y bajar escalas trae más beneficios para nuestra vida de lo que pensábamos. Así que la próxima vez que esperes el ascensor, piensa que usar las escaleras será la forma más sencilla y dinámica de cuidar tu salud. Les tengo una invitación muy especial para el viernes 31 de mayo de 2 a 3 de la tarde aquí en Vecinos y Amigos. Vamos a estar en el Pueblito Paisa conversando de todos los temas que elaboramos en el mes de mayo. Estarán las autoridades del municipio de Medellín para responder a todas sus preguntas. Usted llamará al 441-2100 y ahí daremos respuesta. Gracias por ser parte de esta propuesta de convivencia ciudadana. Recuerden que en Telemedellín, aquí te ves. Esta semana en De Acuerdo, la celebración del Día del Concejal sirvió para destacar el papel de los consejos en el desarrollo de las ciudades, un poder local que cada día es más determinante en el bienestar de los ciudadanos. Con la adición de 85.000 millones de pesos del superávit del municipio, se aseguran recursos para 13 secretarías e importantes programas que no contaban con presupuesto para el 2013. La alternancia es un modelo pedagógico que asegura la continuidad del mundo rural en los 5 corregimientos de Medellín, una experiencia francesa que ya opera en nuestra ciudad. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Hola, soy Santiago Botero y apoyo la candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Muy buena, tiene 2 piezas, tiene buena sala, su baño, todo, en un segundo piso, muy bueno todo. Gracias a Dios ya se dieron las cosas, ya hoy tenemos pues esa dicha de tener la vivienda propia. La participación de las OPDs que nosotros estamos estimulando fuertemente hace que ellos lideren un proceso comunitario y en ese proceso comunitario los mismos beneficiarios de las viviendas ponen su mano de obra para facilitar los costos de la construcción de la vivienda. Habito una tierra sol en los confines del amor. He bebido en su fuerza viva la miel de los frutos secretos. He caminado a sus costados en un país nuestro. 23º Festival Internacional de Poesía de Medellín por 1000 años de paz en Colombia. Convoca y organiza Revista Prometeo. Auspician Alcaldía de Medellín, Ministerio de Cultura de Colombia.
Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable. Hoy nuevamente insistimos en las diferencias entre los cirujanos plásticos, los médicos estéticos y los cosmetólogos, para que usted, cuando tenga la necesidad de hacerse un procedimiento, cuando vaya a tomar una decisión, pues tenga el panorama muy claro e inteligente y responsablemente, como decíamos al comienzo, tenga la oportunidad de escoger dependiendo lo que requiera. Antes de saludar al médico invitado para esta jornada, voy al Facebook porque María Álvarez nos está diciendo: buen día, cordial saludo, deseo me informen qué día van a realizar campaña de esterilización en la vereda La Verde del corregimiento San Antonio de Prado, ya que en este sector requerimos el servicio, ya que hay mucha superpoblación de perros y la comunidad no tiene los recursos para pagar los costos de la esterilización de sus mascotas. Se les agradece de antemano si ustedes hacen algo por esta comunidad. Ya les contestamos de manera escrita en el chat, pero quiero recordarle a María y a todas las personas interesadas en este servicio que deben comunicarse con la línea única de atención y servicio a la ciudadanía. Es la línea 44 44 144. Además, la buena noticia es que, recuerde, doctora Beatriz, lo trabajamos la semana anterior, entre las 5 unidades móviles de salud, las nuevas, que comenzaron a operar hace apenas un mes, hay una unidad, la vi trabajando, ¿dónde fue? Este fin de semana en el corregimiento Alta Vista. Es una unidad móvil que está prestando ese servicio previa programación. Varias personas de la comunidad tienen que registrar su comunidad para poder hacer un cronograma y llegar a cada uno de los rincones de Medellín. Pero tenemos unidad móvil para eso, tenemos otros programas, otros acompañamientos, 44 44 144, para que se registren y obtengan más información y de esa manera poder agendar la visita a sus comunidades. Doctor Jorge Alirio Mejía Cañas, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Antioqueña de Cirugía Plástica. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Felipe. Muchas gracias por la invitación y estoy seguro que este programa va a ser de mucho interés para toda la teleaudiencia. A usted por acompañarnos. Y es que este tema, doctora Beatriz, es muy importante. Yo creo que periódicamente insistiremos en el asunto porque no deja uno de sorprenderse con las cosas que siguen pasando a pesar de la pedagogía que hacemos. Bueno, algunas veces resultará corta, pero por eso insistimos mucho en el tema, para que sepan elegir bien. Así es, Felipe. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y empecemos con algo tan sencillo como dijo ahorita Felipe, y en lo que queremos insistir mucho, y es la diferencia entre lo que es y lo que hace además un cirujano plástico, un médico estético y un cosmetólogo o cosmetóloga. Pues como mencionaban en la introducción, básicamente los tratamientos de cosmetología son tratamientos no invasivos, que no necesariamente los tiene que hacer un médico, pero que son obviamente tratamientos en los que no se hace ningún tipo de invasión. Por el contrario, ya los procedimientos que puede hacer lo que llaman, entre comillas, un médico estético, son procedimientos mínimamente invasivos que no implican cirugía como tal. Básicamente se pueden hacer algunos tratamientos como son rellenos faciales o aplicación de botox. De hecho, hay algunas universidades que en el país ofrecen un diplomado para médicos generales que quieren hacer ese tipo de servicios y ofrecer esos servicios a los pacientes, tratamientos no quirúrgicos, no invasivos, que realmente pues un médico general podría, si tiene su interés en esa rama, capacitarse y ofrecer un buen servicio en esa zona. Pero es muy importante que las personas hagan una gran diferenciación en lo que es un cirujano plástico y lo que es la parte no quirúrgica. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que desafortunadamente, como en Colombia no hay una reglamentación que regule las especialidades a excepción de la radiología y la anestesiología, que son las únicas especialidades que están reguladas. Entonces hay un vacío legal que permite que muchos médicos generales que no están capacitados para hacer una cirugía plástica le ofrezcan ese tipo de servicios a los pacientes y se hacen llamar cirujanos estéticos cuando realmente son personas que no han hecho un estudio, que no han hecho una especialidad. Realmente en el mundo ningún país ofrece especialización en cirugía estética como tal. De hecho, si vos querés hacer cirugía estética, lo que debes hacer es cirugía plástica, estudiar cirugía plástica, que es una especialidad que implica que el médico general vaya a la universidad, estudie 4 años adicionales, y dentro de la formación del cirujano plástico pues no solamente se forma en cirugía estética, sino también y de manera inicial en cirugía reconstructiva, que es lo que realmente le da al cirujano plástico las herramientas para después poder manejar un paciente de cirugía estética. ¿Cierto? Entonces es muy importante, si el paciente consulta alguna parte y le ofrecen un tratamiento quirúrgico invasivo, hombre, asegurarse de que estás en manos de un buen cirujano plástico y no que estás en manos de una persona que no ha estudiado y que no es capacitada y que muchas veces por intereses mezquinos le ofrece ese tipo de servicios. Para marcar aún más la diferenciación y cuáles son las responsabilidades y hasta dónde llega el ámbito de cada una de estas profesiones, los invito para que veamos una información que nos entrega los servicios específicamente que se ofrecen en un centro de cosmetología, y para ello
acudimos a Claudia Gutiérrez, que es la presidenta de una organización que se llama Alquimia, y a María Elena Pérez, que es cosmetóloga y trabaja precisamente en Alquimia. Estos son los servicios que allí ofrecen. Un centro de cosmetología es un centro cosmético donde se pueden aplicar tratamientos tópicos. Dentro de lo que nosotros hacemos es algo cosmético, un referente a lo que es un spa de relajación, tratamientos, limpiezas no invasivas. No invasivo es no intervenir, no inyectar, no hacer ningún procedimiento que requiera de un espacio con asepsia, y eso está determinado única y exclusivamente para un médico. Aquí, por ser peluquería, nada se puede hacer invasivo. Aquí tratamos lo que es lo de los masajes, se tratan, yo hago el diagnóstico con reflexología. Y estéticos acá también, en la parte de cosmetología, hacemos lo que es limpiezas faciales. ¿En qué procede las limpiezas faciales acá? Todo es con aparatología, tanto los masajes como las limpiezas faciales. Entonces, hacemos el procedimiento de todo lo que es el blanqueamiento de la piel, no utilizando gránulos ni nada para evitar líneas de expresión y rayar la piel. Darle como un procedimiento diferente precisamente para no tener nada invasivo. Aquí no podemos hacer botox, no podemos, nada que sea de inyectología, nada de eso no lo podemos hacer, precisamente por las bacterias que tenemos en una peluquería. De resto, de que sea todo tópico, podemos empezar a reconstruir todos sus componentes de la piel. ¿Por qué no se pueden realizar tratamientos invasivos en un centro de estética y un centro de cosmetología? Es simple, básico y elemental. Se requiere asepsia, se requiere que el espacio esté lo suficientemente adecuado para ese tipo de procedimientos. La gente no entiende que el cuerpo humano es una máquina perfecta que requiere de mucho cuidado al generar a través de eso una bacteria, una infección, y posteriormente se desencadenan un sinnúmero de afecciones que una cosmetóloga o si una dermatóloga no está en condiciones de atender ese tipo de urgencias. Entonces me parece muy importante que la Secretaría esté en este momento haciendo un trabajo de educación para saber segmentar todo ese tipo de servicios. Esos son entonces los servicios que se ofrecen en los centros de cosmetología para que ustedes también lo tengan muy en claro. 441-2100. Si quieren participar, aquí está el doctor Mejía atendiendo y la doctora Beatriz, por supuesto, atendiendo las inquietudes que tengan. Estos centros de cosmetología, doctor Mejía, ¿deben estar registrados, están registrados, o cualquier persona que hizo un curso básico en cosmetología puede abrir en un garaje, en un centro comercial, en un mall, un centro de cosmetología? No, afortunadamente la Secretaría de Salud tiene una regulación que permite que no cualquier persona sin cumplir unos requisitos mínimos abra una institución de este tipo, y son instituciones que deben estar reguladas, y quien se vaya a consultar para un tipo de tratamiento cosmético no quirúrgico puede consultar y verificar en la Secretaría de Salud que la institución esté debidamente acreditada para ofrecer ese tipo de servicios. Y la invitación es para que cuando vayan a asistir a uno de estos procedimientos, pues entonces primero se informen y se dirijan a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para verificar si estos centros tienen los estándares de calidad y bioseguridad que se exigen para tales procedimientos, y si además están haciendo los procedimientos que solo pueden hacer ellos. Además, porque revisando apartes de la Ley 711 de 2001, de la que les hablé al comienzo, veo en el artículo 5º que hablan de los centros de formación y que se pide para los cosmetólogos o las cosmetólogas una capacitación mínima de 500 horas que un centro de educación debe certificar, por supuesto. Entonces es otra buena seña, otra buena recomendación, que si se trata de un procedimiento de cosmetología, también ustedes pidan esa certificación, esa formación de por lo menos 500 horas. Y así como para los médicos, también existe para este tipo de personas
unos distintivos que ustedes pueden encontrar del lugar donde estudiaron y las horas que cumplieron de estudio y que los avala para realizar dichos procedimientos. En el barrio Manrique está Janet Mejía. Hola Janet, buenos días. Hola Jenny. Muy Jenny. buenos días. Mira, era para preguntarte, últimamente están manejando una inyección que se aplica a nivel abdominal, que es un quemador de grasa. ¿Qué tan cierto es esto que lo están utilizando en este momento en el mercado? ¿Qué factible es que esto no le haga daño al organismo o qué? Muy bien, Jenny, muchas gracias por tu llamada, doctor. A ver, desafortunadamente ese tipo de soluciones mágicas todavía no existen, ¿cierto? Yo siempre les digo a mis pacientes que si ese tipo de tratamientos no invasivos funcionaran, también posiblemente nadie se sometería a una liposcultura, porque sin duda son procedimientos que son un poco más invasivos, que implican al paciente estar bajo anestesia y que por más que sea de estar en buenas manos, de cualquier manera significa correr un riesgo, porque como en todo procedimiento quirúrgico lo va a haber. Entonces esas soluciones mágicas de esas inyecciones que te aplican por ahí, con toda seguridad que no sirven. O sea, realmente no hay una evidencia científica de que ese tipo de procedimientos así tan mágicos le funcionen. Yo siempre le digo a mis pacientes, si lo que le prometen le suena demasiado bueno para ser verdad, hay que cuidarse un poco, porque desafortunadamente una realidad es que de la misma manera que hay políticos, abogados que no tienen ética, también hay médicos inclusive que no tienen unos principios éticos y que prevalece el interés económico sobre la misma salud de los pacientes, y por ganarse unos pesitos se ponen a prometerle soluciones mágicas que realmente desafortunadamente todavía no las hay. Bueno, yo también agregaría algo, y es, Jenny, de pronto puedes estar hablando de un procedimiento que se llama hidrolipoclasia, en el cual se aplican unas sustancias en el abdomen y que ayudan, entre comillas, no es la fórmula mágica, pero que pueden de pronto ayudar un poco a mejorar. De todas maneras, la invitación es a que consultes al médico adecuado para que te lo realice, no un cosmetólogo, no una persona, un estilista, no alguien que no haya recibido el entrenamiento. Ahora, esto no es una fórmula mágica como dice el doctor Mejía, sino que además, como todos los tratamientos que hacemos en medicina, debe estar acompañado de unos buenos hábitos de vida, de ejercicio y de una adecuada alimentación. La llamada de Jenny me sirve para dos cosas. Uno, para invitarlo a usted también, amigo televidente, que se comunique, porque seguramente a usted le están ofreciendo procedimientos o alternativas, y qué bueno aprovechar la presencia de dos médicos hoy del Medellín Ciudad Saludable para resolver si esos procedimientos sí funcionan, no funcionan, son coherentes o no. Y lo segundo es para preguntar, en ese caso, que hay aplicación, que hay invasión, ¿eso lo puede hacer un cosmetólogo? ¿Eso no lo debe hacer un cosmetólogo? ¿De eso se encarga un cirujano plástico, un médico estético? Realmente todos los procedimientos que sean invasivos deben ser hechos por un médico. Un cosmetólogo no puede hacer ningún tipo de procedimiento invasivo. Sí, exactamente, no puede ser realizado por un cosmetólogo, ni, como dije ahorita, ningún estilista, que también se han visto casos desafortunadamente en nuestra ciudad, y por ser un procedimiento invasivo lo puede realizar obviamente un médico, pero si es un médico estético tiene que tener el entrenamiento para hacerlo, o el cirujano plástico también, obviamente. Doctor Mejía, ¿es ético que un profesional, sea cirujano plástico, médico estético, le diga a su paciente que cualquier procedimiento que interviene el cuerpo no tiene ningún riesgo? ¿Todo procedimiento tiene riesgo o no? ¿O hay procedimientos que usted no, fresco, que es que eso no le va a pasar, eso no tiene ningún riesgo? A ver, desafortunadamente una realidad es que todo procedimiento quirúrgico, por pequeño que sea, tiene sus riesgos, y los pacientes siempre tienen que poner en la balanza cuando se van a hacer cualquier procedimiento quirúrgico los riesgos, los beneficios, las ventajas y las desventajas del procedimiento quirúrgico. Las complicaciones que podría tener. Complicaciones que podría tener el procedimiento quirúrgico, y de acuerdo a eso definir hasta qué punto se justifica o no correr el riesgo. Obviamente esos riesgos siempre van a ser mucho menores en la medida que vos estés en manos de un buen especialista, en una buena clínica, un especialista prudente, porque también es una realidad que procedimientos que son muy seguros, cuando no se hacen de manera prudente, puede ser un buen cirujano plástico, pero si simplemente no ha sido prudente, hablo particularmente de cuando se asocian demasiadas cosas al mismo tiempo. O sea, no es el mismo el riesgo que tú tienes cuando tú te haces una cirugía que cuando te haces 2, te haces 3, te haces 4, te haces 5. O sea, en la medida en que más cosas te hagas, también vas a tener más riesgo, y yo creo que esa es una realidad que tenemos que entender nosotros, los cirujanos plásticos, y que a su vez le tenemos que transmitir a los pacientes. Es muy común que, por ejemplo, en mi práctica profesional yo me encuentre pacientes
pacientes que se quieren hacer de todo al mismo tiempo y pues muchos colegas de pronto acceden a hacer eso. En mi práctica personal yo prefiero no arriesgar tanto, ¿cierto? Es mejor despacio y con buena letra, como dicen por ahí. Otra señal entonces, doctora Beatriz, ese médico que le diga a usted que no hay riesgo, que no va a haber complicación, que no se está exponiendo a tales cosas, no es un médico de fiar. Otra señita para que lo vayan considerando y vayan evaluando a sus especialistas. Así es, le damos la bienvenida a Margarita Costa desde Itagüí. Buenos días. Adelante, Margarita. Buenos días. Mi pregunta es para el doctor, para decirle... porque hace poquito murió una paciente en manos de un cirujano plástico y esa sí no la comentaron a nadie. De eso sí no se habló en público, ni se sacó por el Q, ni nada. En cambio hay estéticos que han hecho muchos tipos de cirugías y uno queda muy contento, pero a uno con las cosas que pasan, a uno ya le da miedo. Si pegar para donde el estético o pagar para donde el cirujano plástico. Está muy bien que ustedes, los cirujanos plásticos, tienen todos los conocimientos, pero hay estéticos muy preparados. Entonces, ese boom de hablar y de hablar y de hablar de los pobres cirujanos estéticos nos tienen a nosotras confundidas y uno hace sus ahorros y tiene sus modos para hacerse una cirugía y ya uno tiene miedo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Muy interesante. Gracias, Margarita. Muy interesante la pregunta de la señora y me parece que es lo que todo el mundo se pregunta, ¿cierto? Como hablábamos ahorita, a ver, es una realidad que todo procedimiento quirúrgico tiene riesgos. Y me parece muy buena la pregunta porque a veces se le quiere transmitir a la gente la idea de que solamente corre riesgos cuando te operas de una persona no calificada y eso no es la realidad. O sea, la realidad es que aún en manos de un profesional muy calificado, como comenta el caso de la señora, un paciente se puede morir y un paciente se puede morir con una cirugía muy bien hecha, en una muy buena clínica, con un muy buen profesional, donde no haya habido absolutamente ningún error médico. Pero también es una realidad que obviamente esos riesgos son muchísimo mayores cuando vos estás en manos de una persona no calificada. Ahorita yo hablaba, por ejemplo, de la importancia de la prudencia, no solamente a la hora de escoger tu cirujano plástico, sino también a la hora de escoger la misma cantidad de procedimientos que se realiza. Y, por ejemplo, se han hecho estudios en cirugía plástica y es claro cómo el riesgo o la mortalidad de una cirugía como la lipoescultura, por ejemplo, es rarísima cuando eso se hace como procedimiento aislado, pero por el contrario, cómo esa mortalidad se aumenta en la medida en que se van asociando procedimientos quirúrgicos. Entonces, la idea es, lo más importante a la hora de escoger una persona para un procedimiento quirúrgico es obviamente escoger un profesional calificado, ¿cierto? Que sea miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Eso te da la garantía de que al menos estás en manos de un cirujano plástico calificado. Obviamente eso no te va a dar garantía de que el paciente no se va a morir o de que no le vaya a pasar eso. Es una realidad que, cuando un paciente, por ejemplo, lo operan, le hacen una apendicectomía, el paciente se muere, eso no lo sacan en las noticias. Un paciente que se hace una cirugía estética y el paciente presenta una complicación fatal, hombre, eso inmediatamente lo sacan en las noticias. Entonces eso va generando a veces en la gente la sensación de que son cirugías con un nivel de riesgo muy grande, cuando la realidad es que son cirugías muy seguras, pero no son cirugías inocuas, son cirugías que tienen sus riesgos y es un papel del paciente, desafortunadamente, vigilarse y asegurarse muy bien de estar en buenas manos, o sea, porque siempre vas a coger más riesgos en manos de una persona no calificada. Yo creo, doctora Beatriz, que el planteamiento de Margarita, que es bien interesante, sirve además para insistir otra vez en el ámbito de cada uno de los profesionales. ¿Hasta dónde llega el ámbito del médico estético? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Bueno, como lo hemos dicho, el médico estético puede hacer procedimientos invasivos pero menores, que no son cirugías grandes como las que puede practicar el cirujano plástico, como por ejemplo abdominoplastias, mamoplastias, lipoescultura. El médico estético hace hidrolipoclasias, como decía el doctor, aplica toxina botulínica, rellenos, plasma rico en plaquetas, peeling, bueno, otros tipos de procedimientos que no son tan invasivos, pero que sí puede realizar un médico general con especialización o con entrenamiento en medicina estética. Muy diferente y vale la pena volverlo a mencionar, Felipe, lo que pueden hacer o no los cosmetólogos o cosmetólogas, y son procedimientos que definitivamente no son invasivos y mucho menos quirúrgicos. Antes de que usted nos presente los ciudadanos del día de hoy, déjeme hacer un último asunto por claridad. Margarita mencionó 3 veces la categoría de cirujano estético.
¿Existe el cirujano estético o es el cirujano plástico? Muy buena la pregunta, Felipe. Como yo decía en un comienzo, realmente no hay ninguna universidad en el mundo que te dé a vos título de cirujano estético. Esa especialización como tal no existe. O sea, en el mundo existe la especialización en cirugía plástica. La cirugía plástica como tal tiene dos ramas, que es la rama de cirugía reconstructiva y la rama de cirugía estética. Dentro de tu formación como especialista, vos estudias inicialmente cirugía reconstructiva, ya con los elementos y las herramientas que eso te da, empezás a hacer cirugía estética y ya, digamos, una vez vos te gradúas como cirujano plástico, dependiendo de tus preferencias personales, vos como cirujano plástico te puedes dedicar a hacer cirugía estética, cirugía reconstructiva o una combinación de las dos ramas dependiendo de tu preferencia personal. Pero ninguna universidad en el mundo te da una formación como cirujano estético, además que no tiene sentido porque el paciente que es un paciente sano y que se va a hacer una cirugía única y exclusivamente por razones estéticas es un paciente que sin duda está arriesgando mucho más, ¿cierto? Entonces, de manera que no tiene mucho sentido que vos como persona sana, simplemente por una razón estética te metas a que una persona que nunca ha cortado a alguien, que nunca ha operado a alguien, se meta a hacer una cirugía estética. Cuando uno como especialista en cirugía plástica o dentro de su proceso formativo va a operar un paciente de una cosa estética, es porque ya ha operado muchos pacientes con la cara desfigurada, por accidentes de tránsito, por tumores, pero no es que de entrada yo llego a un paciente sano y le voy a cortar los párpados. O sea, hay un bagaje previo muy grande que hace una gran diferencia. Y la gran diferencia no solamente está en la capacidad técnica que tiene el cirujano plástico para hacer su cirugía como tal, sino también en la capacidad para desenvolverse frente a la presentación de complicaciones. No es la misma la capacidad que tiene un cirujano plástico para resolver y manejar las complicaciones versus un médico que de pronto hizo su medicina general, hizo un curso de 2-3 meses en Brasil o en Argentina y viene a promulgarse, entre comillas, como cirujano estético. Entonces es muy importante. Si tu cirujano te dice que es cirujano estético, muy seguramente no estás frente a un cirujano realmente calificado, porque esa especialización cirugía estética no existe, que yo sepa, en ningún lugar del mundo. Sí, bueno, de pronto el médico estético realiza unas pequeñas cirugías como hilos de sustentación, algunas cirugías que también se comparten con el dermatólogo, como operar lipomas, queloides, de pronto hacer cetoplastias en algunas cicatrices. Entonces las personas de pronto se refieren al médico estético como cirujano estético, pero efectivamente existe la medicina estética en la Universidad del Rosario en Bogotá, es una especialización. En Medellín, ASIGME durante 2 años entrena médicos generales en medicina estética, pero sí, de pronto el término cirugía estética, Felipe, que usted preguntaba, es más porque se hacen procedimientos quirúrgicos pequeños, pero obviamente nunca como los procedimientos que hace un cirujano plástico. 441-2100. ¿Será, doctora Beatriz, que los ciudadanos sí saben cuáles son los procedimientos que se hacen en centros de cosmetología? Pues Felipe, vamos a ver qué nos respondieron frente a la pregunta y es muy importante sobre todo saber qué piensan, si están enterados o no de cuáles son esos procedimientos que se pueden hacer en los centros de cosmetología. Procedimientos para la cara, para el cuerpo, para la piel y bueno, para la belleza. Liposucción, implantes mamarios, abdominoplastia, bueno, no sé, esos son como los principales. Maquillaje, arreglo de pelo, spa de uñas. De la parte dermatológica, inyectar, digamos, colágeno, limpiezas, masajes como tal y todo lo que tenga que ver como con el maquillaje y la belleza del rostro. Limpieza, cirugías, implantes, no sé, inyecciones. El tratamiento para primero exfoliar, limpiar la cara, la hidratación. En un centro de estética que no se le organicen las uñas a uno, lo motilen, lo tinturen, limpieza facial, pero esas otras cirugías invasivas no creo. Hacen peelings, pues como rejuvenecimiento de la piel, te limpian lo que es como las espinillas, los barritos, todas estas cosas. En un centro de estética
no serían hacer procedimientos quirúrgicos si no está como avalado, como tienen un certificado médico, porque las personas que saben de estética, que no sepan de medicina, que no tengan un conocimiento previo de medicina o un conocimiento quirúrgico, no podrían hacer eso porque estarían poniendo en riesgo la vida del paciente. Bueno, parece que nuestros ciudadanos están enfocados y esa última intervención me encantó porque pues hizo como un resumen de lo que hemos venido hablando, eso está muy bien y la invitación es para que todos se pongan al día en este tema y no se dejen engañar y no permitan que les hagan procedimientos inadecuados. Doctor Mejía, ¿usted qué opina de lo que dijeron nuestros ciudadanos? Sin duda hay algunos que están enfocados, pero hay otros que de pronto están un poquito, sí, que no han entendido. Pero bueno, pues seguramente con lo que han visto en el programa les ha ayudado para entender un poco mejor. Y ese es un asunto de pedagogía. Uno entiende que hay culturalmente dificultades para entender los ámbitos de cada uno de los profesionales, pero por eso aquí el Medellín Ciudad Saludable lo sentimos como una obligación seguir insistiendo y desarrollando este tema, que es hacer pedagogía. Muy bien, doctor. Bueno, ya hemos hablado mucho de lo que son los centros... no hay llamada, perdóneme, doctor. Primero los televidentes. Juan Camilo Calles de Guayabal, buenos días. Buenos días. Adelante, Juan Camilo, qué pena. Bueno, mi inquietud es la siguiente. ¿Hasta dónde llega el sentido de lo ético y lo estético en los cirujanos plásticos cuando realizan cirugías desmesuradas o que hacen que la figura de la mujer se vea sobresaturada y exagerada? En el caso de dejar colocar prótesis muy grandes y dejar secuelas como estrías o cicatrices que ante lo estético no son bonitas. Y lo otro es que tengo entendido que en países como Brasil y Argentina existe la especialidad de cirugía estética. Esas son mis inquietudes. Gracias, Juan. Muchas gracias. Por tu llamada. Doctor. Tanto en países como Brasil y Argentina realmente existe la especialidad en cirugía plástica y dentro de la cirugía plástica el cirujano escoge finalmente a qué se quiere dedicar, si cirugía estética o cirugía reconstructiva. En cuanto al sentido de la estética, hombre, desafortunadamente es una realidad que la belleza, aunque no es totalmente subjetiva, hay cierta subjetividad y hay ciertas preferencias personales y en algunos casos desafortunadamente el cirujano plástico se ve abocado a hacer procedimientos quirúrgicos que de pronto no son lo más estéticos, ¿cierto? O sea, yo, por ejemplo, en el caso personal, hace unos pocos meses, por ejemplo, tuve una paciente que se despertó llorando del quirófano porque los implantes no eran lo suficientemente grandes que lo que ella quería, ¿cierto? Entonces, a veces algunos cirujanos plásticos se ven forzados como a colocar de pronto implantes que sin duda son algo desproporcional y que posiblemente a los ojos de nosotros mismos o de muchas personas en la comunidad no son lo más bonito y lo más apropiado. ¿Hasta qué punto eso sea justificable o no? Yo pienso que es un poco cuestionable, pero lo cierto es que es una realidad social. Pero finalmente, en términos estéticos, el que elige es el paciente. Es decir, yo quiero, y ustedes le advierten, señora, esa nalga se le ve muy fea. Pues, ¿o no? Eso es una realidad. Porque es que si ve uno, y yo coincido con Juan Camilo, sí ve uno unas muy desproporcionadas. Pues. Eso es una realidad, Felipe, y yo me río mucho porque hace algún tiempo estaba yo en Oviedo en un local comercial y había una señora con una nalga realmente muy protuberante y se medía unos blue jeans y decía, es que estos blue jeans me aplastan la nalga, y era una nalga realmente más protuberante de lo que cualquiera normal quisiera, ¿cierto? Y de pronto yo estaba que me moría de la risa por allá, como muy discreta. Pero no era paciente suyo, no, sí. no era paciente mía. Muy discretamente yo estaba por allá que me moría de la risa cuando va diciendo el señor, no, esa nalga no se la aplasta ni una planadora, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente es una realidad que en el entorno social hay algunas preferencias que realmente se salen de realmente lo estético pero ¿hasta qué punto el cirujano plástico debería hacer esas cosas de pronto desproporcionadas o no? Yo pienso que eso sí puede ser cuestionable realmente, pero es una realidad social. Así es. Bueno, con respecto a la otra pregunta de Juan Camilo, él mencionaba 2 cursos que se realizan tanto en Argentina como en el Brasil. Sí es cierto, Juan Camilo, que allí tienen mucha fortaleza en cuanto a todo este tipo de medicina estética.
se hacen 2 rotaciones, más o menos, estoy muy enterada, es más de la del Brasil, dura más o menos alrededor de 2 meses y hay mucha práctica, entonces entrena de verdad en muchos aspectos al médico. Lo ideal es no solamente, como decía ahorita el doctor Mejía, que quienes vayan y hagan este curso de 1, 2, 3 meses regresen al país a realizar todos los procedimientos, sino que además tengan un entrenamiento constante de horas reconocidas. Yo ahorita mencionaba tanto la Universidad del Rosario como a SIGME en Medellín, entonces es importante que haya un entrenamiento no solamente desde la práctica, sino académico. Lo otro es invitar a los pacientes a que confíen en el médico. Muchos de ellos vienen de otros países sin tiempo y le dicen a los médicos y a los cirujanos, vea, opéreme, yo me voy en 8 días, en 15 días, por favor, le pago lo que sea. No, cuando un médico, un cirujano plástico les diga, les indique qué es lo que más le conviene, escúchenlo, por favor. No es por nosotros, es por ustedes, por su salud. Además, hay un documento muy importante que es el consentimiento informado, a través del cual nosotros le informamos a los pacientes cuál es el procedimiento que se les va a realizar, cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son sus beneficios, qué puede pasar, qué no puede pasar, y ustedes lo deben firmar. Entonces es también responsabilidad del paciente, pues primero consultar al médico adecuado, al cirujano adecuado, y segundo, pues entonces realizar todos los procedimientos adecuadamente para que el acto quirúrgico sea lo mejor posible, lo más exitoso posible. Gloria Ruiz está en la línea. Gloria, bienvenida. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, nos alegra, la escuchamos. Para hacerle una preguntita al médico. Claro. Que si el dermatólogo puede aplicar ácido hialurónico. Gracias, Gloria. Sí, realmente la dermatología tiene una rama que es la parte de dermatología cosmética y los dermatólogos están capacitados para aplicar sustancias de relleno como el ácido hialurónico. Obviamente que va a depender de la preferencia personal del dermatólogo. Puede haber algunos que básicamente quieran dedicarse a la parte de enfermedades, pero también hay muchos que les gusta trabajar la parte de estética, el tratamiento estético de la piel y la aplicación de sustancias como el ácido hialurónico, cuando de verdad es ácido hialurónico, porque es que es muy importante que no se confunda con otras sustancias que muchas veces le dicen al paciente que es eso y realmente no, como fue el caso de Jessica Cediel, tan sonado que todo el mundo decía que fue que le aplicaron ácido hialurónico. A ella no le aplicaron eso, le aplicaron fue otra cosa muy distinta. Pero lo cierto es que el ácido hialurónico es una sustancia totalmente biocompatible, con mínimos efectos adversos y que un dermatólogo tranquilamente está en capacidad para hacer ese procedimiento. Todavía hay tiempo de participar, marquen la línea 441-2100. Tengo muchas preguntas en el Facebook que hablan de la esterilización de los perros y los gatos, por eso los invito para que nuevamente sepan de nuestra unidad de control natal para perros y gatos, y esa es la línea telefónica 44-44-144. ¿Para qué? Para la inscripción y también para los informes. Tenemos la unidad móvil, estamos recorriendo la ciudad, pero es importante inscribirse o averiguar cuándo se hace la rotación por sus barrios, por sus veredas, por sus zonas. 44-44-144. Hacemos la pausa y regresamos a la parte final de esta conversación con el doctor Mejía, hoy hablando de los centros de cosmetología. Le vamos a dar la bienvenida a Simón. Él nos trae su aventura de leer del libro que él se leyó. Listo, Simón, tienes la palabra. De eso se trata la aventura de leer, de lo que me pasa a mí, si me forma y me transforma. El profesor explica un concepto, un tema en la clase, el intérprete lo está interpretando, el profesor habla en español, el intérprete lo hace a lengua de señas. Si a mí me parece difícil y yo no entendí, le pido al intérprete que repita hasta que yo sea capaz de entender, y cuando yo ya entiendo, entonces verifico si los estudiantes sí aprendieron o no. La innovación nos debe servir para muchas cosas en el terreno económico, en el terreno de la competitividad, pero fundamentalmente nos debe servir para construir una sociedad
más equitativa y una sociedad en la que se respete más la vida. Aquí buscamos que con esta tecnología todos los niños de Medellín se eduquen mejor para que sean grandes personas en el futuro y lleguen a ser líderes de Medellín, de Antioquia, de Colombia y del mundo. Hola, soy Paula Medina, apoyo a Medellín para las Olimpiadas de la Juventud del 2018. Esta semana en De Acuerdo, la celebración del Día del Concejal sirvió para destacar el papel de los consejos en el desarrollo de las ciudades, un poder local que cada día es más determinante en el bienestar de los ciudadanos. Con la adición de 85.000 millones de pesos del superávit del municipio, se aseguran recursos para 13 secretarías e importantes programas que no contaban con presupuesto para el 2013. La alternancia es un modelo pedagógico que asegura la continuidad del mundo rural en los 5 corregimientos de Medellín, una experiencia francesa que ya opera en nuestra ciudad. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. En Telemedellín seguimos innovando, por eso ahora tenemos domicilios. Domicilio. Y cualquiera lo puede pedir. Llama al 320-4411 y haz tu pedido. Cuéntanos lo que quieras, porque en Telemedellín, aquí te ves. Bloque final por este lunes de Medellín Ciudad Saludable con el doctor Mejía y la doctora Beatriz Burgos. Doctor Mejía, tan importante como elegir un buen cirujano plástico es elegir también el centro asistencial, la clínica, porque hipotéticamente puede ocurrir, bueno, de hecho ha ocurrido, cirujanos plásticos certificados, muy profesionales, pero que te indican, no, yo le hago este procedimiento en su casa, en mi casa, yo tengo un consultorio en la 80. ¿Qué tan importante es el sitio donde se realizan las cirugías plásticas? Sin duda, Felipe toca un punto muy importante y es la parte de la clínica donde se vayan a operar. O sea, como la señora decía, o sea, siempre va a haber riesgos, por más que sea un cirujano plástico, pero en la medida en que sea un buen cirujano plástico, en una buena clínica reconocida, sin duda ese nivel de riesgos va a ser mucho menor y es muy importante que el cirujano te pueda operar en una clínica reconocida. Si vos vas donde un cirujano y él te dice, no, te puedo operar por aquí en este quirófano, que es como aparentemente cuestionable, no es lo mismo si el cirujano te dice, ve, yo te puedo operar en una clínica reconocida de la ciudad como tal o tal. Eso también da un poco más de confianza porque por lo general las clínicas exigen a los cirujanos los diplomas que lo acrediten como tal. Entonces eso, si bien no es una garantía absoluta, da un poco más de confianza de que por lo menos estás en manos de un especialista, porque posiblemente de pronto un especialista en un área distinta a la cirugía plástica pide un turno quirúrgico en cierta clínica para cierto procedimiento y seguramente se lo dan. Eso no te garantiza que sea, pero por lo menos sí te garantiza que sea un especialista al menos, ¿cierto? Y que tienes todos los recursos a la mano en caso de una complicación. Y que tiene todos los recursos a la mano, ¿cierto? Entonces eso es una gran ventaja para el paciente. Doctor Mejía, además de la seccional de salud de Antioquia, ¿a dónde más se pueden dirigir los pacientes a la hora de elegir un cirujano plástico para que les realice un procedimiento quirúrgico? Desafortunadamente a veces para los pacientes es muy difícil asegurarse de manera directa que su cirujano plástico sí lo sea y por eso es que pululan los entre comillas cirujanos estéticos, pero hay una manera muy sencilla de las cuales los pacientes se pueden asegurar que sí están en manos de un cirujano plástico y es meterse a la página web de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es www.cirugiaplástica.org.co. Allí por ciudades el paciente puede buscar en la ciudad donde está radicado el listado de los distintos cirujanos plásticos. A su vez también pueden llamar, en el caso de Medellín, al 266-8327, que es el teléfono de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y de esa manera asegurarse que el médico que lo va a operar realmente es un cirujano plástico. Pues esta es la página que está diciendo el doctor Jorge Mejía, www.cirugiaplástica.org.co, y les voy a mostrar la ruta. Mire, aquí en esta parte donde dice servicios,
dice buscar cirujano. Entonces usted puede copiar en este recuadro que hay acá, nombre del cirujano, apellido del cirujano, o simplemente bien fácil es, espéreme, yo hago aquí el ejercicio, es buscar por ciudad. Entonces, por ejemplo, voy a buscar Medellín por aquí está Medellín, buscar y aparece el listado de los profesionales que están habilitados: Acosta Mesa, Álvarez Henao, Díaz Palmet, Duque Vera, Mejía Jorge, ahí están todos. Y usted simplemente de esa manera puede constatar si su cirujano plástico está registrado ante la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Repitamos el teléfono, Felipe, 266-2387, para que también lo tengan a la mano. 266 8327, 8327. 266 8327, lo tienen en pantalla. Tomen ese número porque de pronto lo necesitan por estos días, conocen a alguien lo va a necesitar, un familiar, un amigo, una amiga, pues que puedan consultar y adelantar debidamente cómo es el asunto. Muy bien, doctor, ya se nos está acabando el programa, pero regálenos unos consejos para los pacientes que se vayan a realizar una cirugía. Pues a ver, como hablábamos en un principio, realmente una de las cosas más importantes es una adecuada selección de un cirujano plástico. La señora decía, hombre, en manos de cirujanos plásticos también hay problemas, eso es una realidad. Pero en la medida en que tú escojas muy bien tu cirujano plástico, vas a tener mucha, y que haya una buena empatía, incluso la manera o sea, es que son tantas cosas, no es solamente la parte técnica también, sino incluso la empatía que haya con el cirujano. Si usted ve que el cirujano plástico es un cirujano que está tratando mal a la secretaria y a todo el que llama por ahí, pues posiblemente en el momento en que tú tengas alguna dificultad y alguna queja, también la respuesta del cirujano no va a ser muy agradable que se diga. Entonces tiene que haber toda una cantidad de factores. Tener en cuenta que no solamente es que mi amiga se operó y le fue muy bien. No, yo pienso que lo primero que se debe tener es que cumpla los requisitos que debe tener para poder hacer cirugía estética. No es porque mi amiga se operó y le fue bien, ¿cierto? O sea, si yo tengo un problema en el corazón, por ejemplo, y requiere cirugía, voy a buscar un buen cirujano cardiovascular. Puede ser el mejor ortopedista, pero yo no le voy a poner mi corazón. Si yo me voy a hacer una cirugía estética, hombre, lo mejor es que buscar un cirujano plástico de esa misma manera, ¿cierto? Y una clínica y un centro asistencial que sean recomendados, que sean reconocidos, que no sea cualquier sitio. Eso es fundamental también, por el tema de las complicaciones que tiene toda cirugía. Partamos también de ese hecho. Pues doctor Jorge Mejía, no sé, doctora Beatriz, si usted tiene algún elemento adicional para el doctor Mejía. No, así está muy bien. Doctor Mejía, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ustedes, felicitaciones por este interesante programa que yo creo que para la teleaudiencia es de gran utilidad. Gracias, doctor. Y que seguiremos haciendo, doctora Beatriz, porque así en algún momento pueda sonar un poco repetitivo. Es un mensaje que necesitamos que quede muy claro, porque culturalmente necesitamos mejorar muchas situaciones de este tipo. Entonces, seguiremos ilustrando en este tema muchísimas veces, para que ustedes tengan la posibilidad de tener profesionales serios al frente del programa, respondiendo a las inquietudes y todos los elementos necesarios para, como decíamos al comienzo, poder elegir libre, responsable e inteligentemente. Doctora Beatriz. Felipe, los esperamos mañana en el horario habitual. Vamos a hablar sobre la anemia, qué es, qué la produce, cuáles son sus síntomas y sus signos y cómo es su manejo. Eso será mañana a partir de las 11 de la mañana, entre las 11 y las 12 del mediodía, y ustedes pueden hacer sus consultas en el 441-2100. Recuerden que también está nuestro correo electrónico secre.salud@medellin.gov.co. Este miércoles el desafío, los invitamos a las 10 de la mañana a la plazoleta suramericana en la unidad deportiva Atanasio Girardot, y este viernes termina la campaña de vacunación para las madres gestantes con más de 21 semanas de gestación. Los esperamos mañana. Hasta pronto.